Hola, soy su profesora Debbie y el tema de hoy es integral de línea y función potencial. Antes de entrar en el tema, vamos a recordar dos definiciones muy importantes. ¿Qué es un campo vectorial? Bueno, un campo vectorial es una función que a cada punto en el espacio o a cada punto en el plano le asigna un vector. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un campo vectorial en el plano XY. Vamos a dibujarlo. Muy bien, de acuerdo a este ejemplo, al punto 1,1 le corresponde el vector 1,1. Entonces, vamos a trazar para este punto 1,1, considerándolo como un origen, un plano temporal x', y'. Solo para apoyarme para trazar el vector correspondiente a este punto. Entonces, a partir de este punto dibujaría esta flechita, que sería el vector 1,1. Ok, entonces análogamente para este punto tendríamos este vector, para este punto tendríamos este vector y así sucesivamente. Para un vector así muy chiquitito por aquí, pero no en 0,0, tendría esto de acá. Por ejemplo, vectores muy chiquititos que se ven casi como saliendo del origen, pero no están en el origen porque vean, si tenemos el punto 0,0, entonces es el vector 0 y lo que tendríamos pues es un punto por aquí en el origen. Ok, entonces vamos a dibujar algunos más, este de aquí, para que se vea más bonita mi campo vectorial. Ok, entonces por ejemplo para este punto que es menos 3,0, dibujaría a partir de aquí algo así como menos 3,0. O para este punto que es, voy a dibujarlo con otro colorcito para que se distinga, para este punto 2,2 lo que trazaría es un vector que tendría en su componente en X 2 unidades y en su componente en Y 2 unidades. Y así. Ok. Ahora, para un campo escalar lo que tenemos es que lo que hace el campo escalar es asignarle a un punto en el plano o a un punto en el espacio un número. Entonces, vamos a dibujar este campo escalar para este ejemplo. Vamos a suponer que esta función me dice cuál es la temperatura en el punto x, y en este plano. Entonces, para este punto 1,1 la temperatura sería e a la 1 o simplemente e. Para este punto 2,2 la temperatura sería e a la 4. Y así, para este punto menos 1,1 la temperatura sería e a la menos 1. Y así sucesivamente. Entonces, se puede distinguir la diferencia entre un campo vectorial y un campo escalar. Ahora bien, este campo vectorial que acabamos de dibujar también se puede representar de otra manera más general. Este campo de aquí se podría representar de esta manera, x, y, que es una notación, digamos, vectorial. Ok, entonces, en general, vamos a decir que un campo vectorial que dependa de los puntos x, y, z en el espacio tiene una forma siguiente. Una forma como esta. M, que sería una función que depende de x, y, z, pero que apunta en la dirección del vector unitario y, más una función n, que también puede depender en general de x, y, z, pero que apunta en la dirección del vector unitario j, más una función, por ejemplo, r, que también depende de esos puntos, pero que apunta en la dirección del vector unitario k. Muy bien, un ejemplo de esta definición podría ser, de esta notación podría ser el campo vectorial f de x, y, z, que tiene la siguiente forma: e a la x, y.
y más e a la y z j más, por ejemplo, e a la x z k. Entonces, como podemos ver en general, estas funciones pueden depender de los tres puntos. Ok, y esto también lo puedo denotar como e a la xy, e a la yz, e a la xz. Ok, hasta aquí abordamos estas definiciones. Ahora bien, vamos a recordar algunas cosas del cálculo de una variable. Cuando queremos calcular la integral de una función f que depende de x, tenemos que esta función f es una variable, es una función de una variable real y que va a una variable real. Lo puede escribir también de esta forma, que va de r a r, o que va de una dimensión a una dimensión. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a dibujar aquí la función f1 de x igual a x cuadrada. Y de este lado vamos a dibujar otra función f de x que sea igual a x. Muy bien, esto en el plano xy tendría la siguiente forma. Es una parábola, ¿verdad? Entonces x, y, z, y esta tendría esta forma. Ok, esta sería y, esta sería x, este sería f2 y esta sería f1. Entonces, a cada punto en x, le asigna un punto en y. Entonces, para este punto, por ejemplo, 1, asigna el punto 1 y entonces tenemos este puntito, 1,1. Para el punto 2,2, tenemos que x es igual a 2, y la función para x igual a 2 asigna el numerito 2 en y. Okay. Y así es como para cada punto puedo ir haciéndolo así, chiquito, chiquito, muy pegaditos todos, y entonces tengo esta recta. Ok, bueno, en este caso, cuando f tiene la siguiente representación como f de x igual a la derivada de una función en x, esto es igual a derivada de f con respecto a x, entonces si yo sustituyo esto en la integral f de derivada de f de x con respecto a x, de x, sustituyendo directamente aquí, entonces lo que voy a tener es que, vamos a ver, f de x, ¿ok? Lo que voy a tener por el teorema fundamental del cálculo es que si evalúo esto de a a b, entonces la integral de esta función es igual a la función f evaluada en b menos la función f evaluada en a. Es decir, si sé que f es la derivada de una función, entonces si yo puedo calcular esta función, si la conozco, la puedo encontrar, entonces ya no necesito integrar, sino simplemente evaluar la función en los límites superior e inferior. Y esto corresponde al teorema fundamental del cálculo. Ahora bien, en la integral de línea, donde ya estamos en cálculo de varias variables o en el cálculo multivariable, al calcular la integral de línea, lo que a mí me gustaría o lo que yo esperaría es que también existiera un teorema análogo al teorema fundamental del cálculo. Pero entonces necesitaría alguna definición análoga de lo que es
la derivada. ¿Por qué quiero encontrar esto? Bueno, porque aquí en el teorema fundamental del cálculo, lo que puedo observar es que la integral y la derivada son en cierto sentido funciones inversas. Entonces yo quiero encontrar algo así. ¿Por qué? Porque así ya no necesitaría calcular la integral de línea, sino evaluar una función que correspondería a un tipo de derivada y solo evaluarla en los límites inferior y superior.